Despedido otra vez, me parece que nunca he hecho nada de manera normal. Cuando aprendí a bailar creía que tenía que ir a bailar todas las noches de la semana. Cuando trabajaba o estudiaba no quería que nada ni nadie me interrumpiera o distrajera. En todos los trabajos que tuve quería ser el hombre con el sueldo más alto, y si no lo era, me sentía irritado, y por supuesto que cuando bebía parecía que no podía parar hasta estar saturado. De muchacho no fui nunca de trato fácil, si mis compañeros no jugaban a mi manera, me iba a mi casa. El pueblo donde vivíamos cuando yo era niño era agreste, recién fundado, poblado principalmente por inmigrantes que parecía que siempre estaban celebrando bodas y ofreciendo comidas y bebidas a quien quiera que se presentara. Nosotros, los chiquillos, nos las arreglábamos para meternos en esas fiestas, y aunque se suponía que solo podíamos beber gaseosas nos conseguíamos una o dos cervezas. Con una historia como esa y dinero en exceso de mis necesidades, me resultó bastante fácil empezar a emborracharme antes de los 16 años. Después de irme de casa, tuve varios empleos en los que ganaba buenos salarios, pero nunca me sentía contento con mi puesto, ni con mi sueldo ni con el trato que me daba el patrón. Muy rara vez me quedé más de 6 meses en un trabajo, hasta que me casé a la edad de 28 años, en una época en la que ya había comenzado a perder trabajos a causa de mi forma de beber. Cuando las cosas iban en contra mía, sabía que unos cuantos tragos alegrarían la situación, que mis temores, dudas e inquietudes desaparecerían, y siempre me prometía que la próxima vez dejaría de beber antes de estar completamente borracho. Por alguna que otra razón, la historia casi nunca terminaba así. Me sentía fastidiado por las intervenciones de tantos médicos, ministros, patrones, parientes y amigos que me reprobaban, pero de entre todos ellos nadie tenía la más remota idea, basada en su experiencia personal, del problema al que me enfrenté. Me caía, me levantaba, trabajaba un poco de tiempo, pagaba mis deudas, por lo menos las más urgentes, pasaba algunos días o semanas bebiendo con moderación, pero siempre acababa emborrachándome nuevamente y perdiendo otro trabajo. En un solo año 1916 dejé 2 trabajos, porque creía que pronto me iban a despedir, y me despidieron de otros 5, más trabajos de los que muchos hombres tienen en toda su vida. Si me hubiera mantenido sobrio, habría avanzado profesionalmente, porque todos esos trabajos los tuve en empresas que estaban creciendo rápidamente en mi campo, que era la ingeniería. Después de haber sido despedido 5 veces ese año, me puse a beber más que nunca e iba gorroneando tragos y comidas como podía y acumulando una factura enorme en la pensión donde vivía. Mi hermano me llevó a casa y mis padres me convencieron de ir a pasar 30 días en un sanatorio. Ese lugar lo dirigía un médico que era amigo de mi familia y yo era en ese entonces su único paciente. El doctor hizo lo mejor que pudo, procuró que yo me pusiera en buena forma física e intentó arreglar algunas de las rarezas mentales que él creía que eran en parte responsables de mi forma de beber, y salí firmemente resuelto a no volver a beber nunca más. Antes de salir del sanatorio, respondí a un anuncio de empleo de ingeniero en un pequeño pueblo de Ohio y, después de una entrevista, me ofrecieron el puesto. 3 días después de irme del sanatorio ya tenía un trabajo que me gustaba, con un sueldo satisfactorio en un pequeño pueblo con gastos básicos, pensión completa, lavandería, equivalentes a un 15% de mi salario. Tenía la vida arreglada, estaba sobrio y trabajando en un entorno agradable para una empresa que tenía tantos negocios rentables que no sabían qué hacer con ellos. Hice algunos bellísimos planes. Sería posible ahorrar dinero suficiente para completar mis estudios formales, y no había en el pueblo ninguna taberna que me pudiera desviar. Entonces, para el fin de la semana ya estaba nuevamente borracho, por ninguna razón que pudiera entender. Pasados 3 meses me encontré nuevamente sin trabajo, pero, entre tanto, 2 cosas de gran importancia me había sucedido: me había enamorado de una chica, y se había declarado la guerra. Había aprendido la lección. Ya sabía sin lugar a dudas que no me podía tomar ni un solo trago. Quería casarme, así que me propuse con gran seriedad conseguir otro trabajo, mantenerme sobrio y ahorrar algún dinerito. Fui a Pittsburgh el domingo, llamé a una fábrica de laminados, y el lunes conseguí un puesto y fui a trabajar. Me dieron mi primer cheque al final de la segunda semana, estaba borracho antes del fin del
día y no me dio la gana presentarme a trabajar el lunes siguiente. ¿Por qué me tomé ese primer trago? A decir verdad, no lo sé. Sea cual fuera la razón, casi me volví loco ese verano, y sin duda estaba sufriendo de algún tipo de trastorno mental. El gerente de noche del pequeño hotel donde me alojaba me vio salir a las 3 de la mañana, vestido en pijamas y pantuflas, y llamó a un policía para ir a llevarme a mi habitación. Supongo que él conocía bien a los borrachos chiflados, si no, me habrían llevado a la cárcel. Me quedé allí unos cuantos días para quitarme el alcohol sudando, y luego me presenté a la oficina para buscar el resto de mi sueldo. Después de pagar mi alquiler, descubrí que tenía justo lo suficiente para llegar a mi casa. Así que me fui para la casa, enfermo, arruinado, desalentado y sin ninguna esperanza de vivir una vida normal y feliz. Después de pasar 2 o 3 semanas ociosamente en casa, conseguí un puesto de subalterno con un antiguo empleador, como dibujante al nivel más bajo, pagado por hora. Me mantuve unos cuantos meses relativamente sobrio. Fui a ver a mi novia 1 o 2 fines de semana. No tardaron en subirme el sueldo y darme más responsabilidad, y tenía ya fijada la fecha de la boda. Y entonces, sin querer me enteré de que uno de los hombres que trabajaba bajo mi supervisión estaba cobrando $40 más que yo al mes, lo cual me puso tan furioso que tras una acalorada discusión dejé el trabajo, pedí mi dinero, agarré mis efectos personales, los dejé en la farmacia de la esquina, me fui al centro de la ciudad y agarré una borrachera. Sabiendo que al volver a casa me recibirían con lágrimas, triste compasión y más dolor, me mantuve alejado hasta acabar otra vez en la indigencia. Me sentía gravemente preocupado por mi forma de beber y mi padre nuevamente me adelantó el dinero para el tratamiento. Esta vez me sometí a la curación de 3 días y salí firmemente resuelto a no volver a beber nunca más, conseguí un mejor puesto y, de hecho, me mantuve sobrio varios meses, ahorré algún dinero, pagué mis deudas y me puse a hacer planes nuevamente para casarme. Pero pasadas las 2 primeras semanas, me perseguía el deseo de beber, y los recuerdos de lo enfermo que había estado por beber y los sufrimientos que había conocido empezaban a desvanecerse. Acababa de empezar a recuperar la confianza de mis asociados, de mi familia, de mis amigos y de mí mismo, cuando me lancé de nuevo a las andadas, y sin tener excusa alguna esta vez. La boda fue nuevamente pospuesta y parecía que nunca iba a celebrarse. Mi jefe no me despidió, pero me encontraba en un aprieto otra vez. Después de haber dado vueltas mentalmente a lo que debería hacer, volví a someterme al tratamiento de 3 días por segunda vez. Después de ese tratamiento me sentí un poco mejor. Me casé en la primavera de 1919 y durante varios años bebí muy poco. Me las arreglaba bien en el trabajo, tenía una vida doméstica muy feliz, pero cuando estaba lejos de la casa, con poca probabilidad de que me descubrieran, solía agarrar una pequeña borrachera. Solo pensar en lo que mi mujer haría si me descubriera bebiendo sirvió unos cuantos años para mantenerme relativamente abstemio. Mi trabajo me resultaba cada vez más importante. Tenía muchos intereses fuera del trabajo y el beber llegó a ser un factor cada vez menor en mi vida. Pero seguía bebiendo un poquito en mis viajes fuera del pueblo, y debido a esa tendencia mi vida doméstica acabó muy enmarañada. Me enviaron a Nueva York por asuntos de negocios y allí pasé por un club nocturno donde me había emborrachado una vez. Seguramente estaba bien borracho y es probable que alguien hubiera puesto algún narcótico en la bebida, porque al día siguiente me desperté en mi habitación del hotel alrededor del mediodía, sin un centavo. Tuve que pedir prestado dinero para volver a casa, pero no empecé el viaje de vuelta hasta pasar algunos días más en la ciudad. Al llegar a casa, me encontré con un hijo enfermo, mi mujer consternada, y había perdido otro trabajo y un sueldo de $7,000 al año. Pero eso no fue lo peor, debí de haberle dado una tarjeta de presentación a unas de las chicas del club, porque ella empezó a enviarme anuncios de otro antro donde trabajaba, junto con cartas de coqueteo escritas a mano, una de las cuales cayó en manos de mi mujer. Dejo a la imaginación del lector lo que sucedió después. Reanudé mi carrera de ir consiguiendo y perdiendo trabajos, y con el tiempo llegué al punto en que no parecía tener ningún sentido de responsabilidad para conmigo mismo ni para con mi familia. Se me olvidaban importantes aniversarios familiares, olvidaba volver a casa para la Navidad, y en general no volvía a casa hasta que no estaba exhausto y sin dinero. Hace 4 años no volví a casa para la Nochebuena,
pero me presenté a las 6 de mañana del día de Navidad, sin el árbol que había prometido conseguir y con una enorme carga de licor. Me sometí de nuevo al tratamiento de 3 días con los acostumbrados resultados, pero, pasadas 3 semanas, me dije que 2 o 3 cervezas no me harían daño. No obstante, tardé 3 días en volver a mi trabajo, y poco después perdí mi puesto y terminé de nuevo en el fondo. Mi mujer consiguió trabajo con la ayuda de la asistencia social y con el tiempo logré solventar el asunto con mi empleador, quien me ofreció otro puesto en una ciudad cercana, que también perdí antes de terminar el año. Así seguí hasta hace como un año, cuando una vecina, al oírme tratar de entrar en mi casa, le preguntó a mi mujer si yo estaba teniendo algunos problemas con la bebida. Claro que con esto mi mujer se quedó algo afectada, pero la vecina no le hizo la pregunta por pura curiosidad. Ella había oído hablar de los trabajos de un médico exalcohólico que estaba muy ocupado comunicando los beneficios que otro alcohólico, quien había encontrado una solución a sus problemas con la bebida, le había transmitido a él. Como consecuencia de esta conversación, mi mujer fue a consultar con este médico. Luego yo hablé con él, pasé unos cuantos días en un hospital local, y desde entonces no me he tomado ni un solo trago. Cuando estaba en el hospital, vinieron a visitarme unos 20 hombres y me hablaron de sus experiencias y de la ayuda que habían recibido. De los 20, yo ya conocía a 5, y a 3 de ellos nunca los había visto sobrios. Llegué a convencerme allí mismo de que si estos hombres habían aprendido algo que les ayudaba a mantenerse sobrios, yo también podría beneficiarme de esos conocimientos. Antes de salir del hospital, 2 de los hombres, convencidos de la sinceridad de mi propósito, me impartieron los conocimientos y herramientas mentales necesarios con los que he logrado mantenerme 13 meses completamente sobrio, y me han dado la seguridad de que por el resto de mi vida no tendré que beber nada de alcohol, si sigo andando por el camino recto. Mi salud ha mejorado, disfruto de una comunidad que me ha dado una vida más feliz que la que jamás había conocido, y mi familia se une a mí en una expresión diaria de agradecimiento.